Hola, bienvenidos al canal. Yo soy María de By Mariucci y en este tutorial os enseñaré a hacer este álbum marinero con la colección Sea Time. Además de la colección, usaremos ecopiel mate, azul denim y beige y diferentes chipboards que le van perfectos a esta colección. También aprenderemos a hacer una encuadernación oculta con guairo. A continuación os enseño el interior para que veáis la decoración que he hecho. Tiene dos tipos diferentes de estructuras y un total de 6 páginas. Como veréis, las estructuras son súper sencillitas de hacer, ya que le quería dar el mayor protagonismo a la decoración y a los papeles. Comenzamos montando la estructura principal. Necesitaremos los 3 cartones con las medidas que veis en pantalla y la ecopiel mate azul denim. Los 2 cartones de 17 x 22 centímetros serán portada y contraportada y el cartón de 5 x 22 será el lomo. Voy a estar usando la cola de Cora. A mí me resulta más fácil usar este tipo de botes. Entonces lo que hago es rellenarlos y así mantengo siempre el bote principal tapado para que no se seque la cola. Aparte de conservar la cola siempre fresca, este tipo de envases me resulta súper cómodo para esparcir bien la cola por toda la superficie y luego con una paletina simplemente es terminar de extenderla para cubrir bien todo el material que vamos a pegar. He marcado en la copiel el trozo que necesito para encuadernar estos cartones y a continuación, una vez tenga el trozo ya cortado, pegaré los cartones sobre la copiel. Es importante que toda la superficie que vayamos a pegar esté cubierta de cola. De esta forma evitaremos que salgan bolsas que nos estropeen nuestro proyecto. Colocamos el cartón sobre la copiel dejando un margen para rematar los cantos y a continuación pegaremos el lomo dejando una separación entre el primer cartón y el lomo de medio centímetro. Yo, para ayudarme con ese medio centímetro, uso la varita mágica de la forma que estáis viendo en pantalla. Una vez tengo posicionado el lomo, pegaré el último cartón. Una vez tenemos los 3 cartones pegados sobre la ecopiel, es el momento de rematar los cantos. Yo siempre comienzo por los lados largos. Pongo cola por todo el lateral de la ecopiel y doblo. Siempre del centro hacia los extremos, ya que las esquinas irán levantadas y pegadas de la forma que vais a ver a continuación. Pongo cola por uno de los laterales cortos y uno de la siguiente forma, dejando ese piquito de la esquina levantado, ya que a continuación lo cortaremos. Pongo una pinza para sujetar bien ese pico que hemos creado y a continuación hago lo mismo con el otro lado. Así hasta completar todo el contorno de la estructura principal.
Una vez tenemos la estructura bien rematada, es el momento de cortar las esquinas. Cortaremos apoyando la tijera sobre el cartón y siempre de fuera hacia adentro. Una vez tenemos todas las esquinas cortadas, dejaremos secar esta pieza abierta y con un poquito de peso encima. Mientras dejamos que seque la pieza principal, vamos a hacer la estructura de la caja. Necesitaremos los siguientes cartones. Comenzamos pegando todos los cartones a la pieza de cartón más grande, justo por el canto del cartón, de la forma que estáis viendo en pantalla. Primero pegamos los cartones más pequeños y una vez tenemos estos dos cartones pegados al cartón central, pegaremos el más largo. Para que la estructura sea un poquito más resistente, en las uniones interiores pondremos una tira de cola, así de esta forma quedará bien reforzado. Dejaremos secar un poco esta estructura para poder forrarla con los papeles decorados. Una vez seca la estructura, comenzamos forrando el exterior de la caja. Comienzo por el lateral más largo y necesitamos un papel decorado de las medidas que veis en pantalla. Yo le he hecho una marca de 1 centímetro en el lado largo y otra en el lado corto. De esta forma puedo centrar bien la pieza sobre el cartón y me quedará un margen de papel de 1 centímetro por los 4 lados. Una vez he extendido la cola bien sobre el lado del cartón que vamos a forrar, posiciono la pieza sobre el papel y forraremos de la forma que vais a ver a continuación. Primero doblamos el centímetro de papel que va a pegar con el lateral corto. Ponemos cola en el espacio que va a chocar contra el cartón y doblamos. A continuación haremos lo mismo con el otro lateral. Una vez tenemos los dos laterales, remataremos la parte superior de la siguiente forma. Pellizcamos un poquito las esquinas y cortamos, dejando como 2 milímetros entre la esquina y el corte, de esta forma. Así quedará bien rematado el canto. Ponemos cola primero en las pestañitas cortas que hemos creado y a continuación terminaremos de doblar la pestaña larga.
Para rematar la pestaña de 1 centímetro de la base hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho con la parte superior. Pellizcamos, cortamos las esquinas y pegamos primero las pestañas pequeñas y una vez tenemos las pestañas pequeñas pegadas, pegaremos la grande. Una vez rematado el lateral largo, es el momento de poner los papeles de los laterales cortos. Necesitaremos 2 papeles de las medidas que veis en pantalla. He realizado también una marca de 1 centímetro tanto en el lado corto como en el largo y ahora colocamos el pegamento sobre el papel. Extendemos bien y posicionamos de la forma que vais a ver a continuación. Centramos el papel en su lugar ajustándolo bien a la derecha y ahora podréis ver que nos sobra 1 centímetro de papel decorado por 3 de los lados, en los 2 lados que son un poquito más largos y en el lado corto. Para rematar los cantos haremos los siguientes cortes.
Una vez forrados los laterales exteriores, es el momento de forrar el interior. Comenzamos forrando el canto de la caja. Necesitamos un papel de las medidas que veis en pantalla y lo marcamos a la mitad de 2. Una vez lo tenemos marcado, retocamos un pelín el largo para que encaje bien y lo pegamos en su lugar de la forma que vais a ver a continuación. Seguidamente forramos los laterales más cortos del interior. Necesitaremos 2 papeles de las medidas que veis en pantalla y como podéis ver le he hecho una marca de 1 centímetro en el lado corto y otra en el lado largo. De esta forma rematamos bien los cantos. También retocamos un poquito el largo para que no sobresalga mucho y pegamos en su lugar. Como podéis ver, el punto donde se cruzan las 2 marcas lo he cortado de la siguiente forma. Doblamos bien esas marcas y a continuación ya podemos pegar. Una vez tenemos los laterales cortos ya forrados, es el momento de forrar el lateral largo. Necesitamos un papel decorado de las medidas que veis en pantalla y le hacemos una marca de 1 centímetro en uno de los lados largos. Como podéis ver, esa marca de 1 centímetro será la que irá pegada a la base. Si queréis podéis reservar esta pieza de papel junto con la pieza de papel que irá pegada en la base, ya que en el lateral largo es por donde pondremos el cierre y tendremos que hacer más adelante unos agujeros para poder poner los bracts, con lo cual os recomiendo que reservéis esta pieza y la pongáis una vez hayamos pegado los bracts. Y este es el papel decorado de la base que reservaremos para pegar más adelante. Para la encuadernación necesitamos cartulina craft y ecopiel mate color beige de las medidas que veis en pantalla. Comenzamos haciéndole las siguientes marcas a la cartulina craft. Marcamos a 1, a 3 y a 4,5. Y le damos forma a las marcas que hemos hecho. Una vez dobladas las marcas, tiene que quedar de esta forma, como si fuese una M vista desde arriba. La marca central quedará hacia arriba y las laterales hacia adentro. Para hacer este tipo de encuadernación es mucho más fácil y cómodo usar la cinch, pero como sé que la mayoría no la tenéis, vamos a usar la Crop-A-Dile o esta troqueladora que es de un bazar. El agujero de la izquierda está hecho con la troqueladora del bazar y como veis el guairo entra perfectamente. Sin embargo, el de la derecha, que está hecho con la Crop-A-Dile, el guairo le cuesta un poquito entrar. Después de este pequeño inciso vamos a pegar la pieza de cartulina craft por el interior de la pieza de ecopiel de color beige. Extendemos bien la cola
en la cartulina craft y pegamos bien centrado en su lugar. Una vez tenemos estas dos piezas unidas, volvemos a marcar la marca central que teníamos en la cartulina. La moldeamos bien y a continuación haremos las siguientes señales en la cartulina para comenzar a hacer los agujeros. Con la pieza doblada a la mitad, sujetamos con dos pinzas los extremos y hacemos las siguientes señales. Señalo 1,5 cm en cada lado, guiándome con la base de corte, y a continuación señalo medio centímetro en la parte que queda más a la derecha. Unimos estas dos marcas de medio centímetro con una línea y sobre esta línea volvemos a marcar el 1,5 centímetros que habíamos marcado al principio. Estas marcas nos ayudarán a posicionar el guairo y poder hacer los agujeros todos a la misma altura. Una vez tenemos esta guía marcada sobre la cartulina, cogemos el guairo y lo posicionamos sobre la línea y en el interior del 1,5 centímetros que hemos marcado. Posicionamos el guairo sobre la línea y marcamos sobre la línea también el punto por donde irán los agujeros, guiándonos de las patitas. Yo voy a hacer 5 agujeros en un lado y 5 agujeros en el otro. Y el guairo que estoy usando es de 3/4 de pulgada. El tamaño del guairo que estáis viendo en la imagen es un poquito más grande. Yo usé este y al cerrarlo vi que las tapas me chocaban, entonces lo cambié por el de 3/4 que va perfecto. Una vez tenemos hechas las señales, comenzamos a troquelar los agujeros y como veis continuamos con la pieza doblada por la marca central. Una vez tenemos troquelados todos los agujeros, volvemos a doblar las marcas que habíamos hecho sobre la cartulina craft. La marca central la sacamos hacia afuera y las exteriores irán hacia adentro. Vamos a realizar dos estructuras diferentes. Para la estructura número 1 necesitamos una cartulina craft de las medidas que veis en pantalla. Y esta cartulina la marcaremos a 21,5 y a 29,5.
Una vez tenemos hechas las marcas, doblamos y pegamos con la pestaña de 1 centímetro que hemos creado a la pieza de papel más grande, de la forma que veis en pantalla. Con esta estructura creamos un bolsillo lateral para meter una tarjeta. Haremos 2 estructuras más como esta. Para la estructura número 2 necesitamos 3 cartulinas de las medidas que veis en pantalla. A esta pieza de cartulina marcamos por un lado a 15, giramos y por el otro lado marcaremos a 21,5 y a 22,5. Una vez hechas las marcas, cortamos de la siguiente forma. Antes de doblar las pestañas que tenemos, vamos a hacer una señal en la parte superior a 4 centímetros del centro y otra en el lateral a 9 centímetros. Colocamos la regla de señal a señal y desechamos ese lado de cartulina. Doblamos la pestaña de 1 centímetro del lado derecho y a continuación marcamos el centro. Llevamos un lado sobre el otro y pegaremos esa pestaña en el lado de la izquierda. Una vez pegada la pestaña, desechamos el papel sobrante que queda por abajo e igualo el lateral derecho si fuera necesario. De este tipo de estructura realizaremos 2 más. Para poder troquelar los agujeros a las páginas me he creado esta plantilla. El alto de la plantilla es de 21,5 como el de nuestras páginas. El margen izquierdo, que es por donde irán troquelados los agujeros, es de 1,5 centímetros y una vez hecha esta línea colocaremos la pieza por donde introduciremos el guairo y que habíamos hecho anteriormente, la colocamos sobre la línea y señalamos todos los agujeros. En esta pieza me he hecho una flecha para saber que esta es la dirección en la que tiene que ir. Calcaré los agujeros en esta posición y la plantilla siempre la colocaré con la flechita hacia arriba. Así de esta forma me quedarán todos los agujeros bien cuadrados y el guairo no se desviará. Antes de realizar los agujeros en las páginas decoraremos con los papeles. Yo siempre corto los papeles decorados 4 milímetros más pequeño que la cartulina base que estemos decorando en ese momento. Antes de troquelar los agujeros en las páginas, dejaremos que seque bien el pegamento. Y mientras tanto, vamos a unir la caja y la pieza para encuadernar a la estructura principal. En el lado derecho de la estructura principal nos haremos estas marcas, más o menos a 1,5 centímetros. Haremos un agujero en estas 4 marcas que nos ayudarán a pasar un brad para sujetar bien la estructura de la caja. Una vez hechas las 4 marcas, las agujereamos con un punzón. Y antes de pegar la caja en su lugar, colocaremos la pieza para encuadernar. Únicamente pondremos cola en la zona de 1 centímetro de la cartulina craft que queda a los exteriores y en la ecopiel. Primero pegaremos un lado y a continuación pegaremos el otro lado. La parte central por donde van los agujeros no debe de llevar cola, ya que irá levantada. A continuación en la imagen veréis perfectamente cómo hay que pegarlo.
Como podéis ver, la zona de cartulina craft irá pegada justo al borde del lomo y la parte de ecopiel nos tapará la unión entre el lomo y las tapas. Una vez lo tenemos posicionado en su lugar, le colocamos unas pinzas para poder manipular un poquito mejor y que no se mueva. Marcamos bien las uniones y a continuación haremos el otro lado. Antes de pegar el otro lateral, yo he puesto una tira de ecopiel justo en el centro para tapar el cartón y que de esta forma no se vea el cartón gris entre los agujeros. Una vez tenemos la ecopiel pegada en la parte central, terminamos de unir por el otro lateral. Ponemos cola en el centímetro de la cartulina craft y en el trocito de ecopiel que nos queda por el lateral, ajustamos bien en su posición y con la plegadera marcamos bien las uniones. Una vez pegada esta pieza ya podemos colocar la caja en su lugar. Le ponemos cola para que quede bien fija en su sitio y a continuación volveremos a hacer los agujeros por la parte exterior, de la forma que vais a ver a continuación. Una vez hechos los agujeros, ponemos los brads y abrimos las patitas por la parte interior. De esta forma quedarán bien unidas estas dos estructuras. Coloco un poquito de cinta de carrocero en las patitas del brad para que no me dañen el papel y a continuación coloco el papel que habíamos reservado
en la base de nuestra caja. Si habéis reservado el papel del lateral más largo, el papel interior del lateral más largo, os recomiendo que este papel todavía no lo pongáis hasta que no tengáis hechos los agujeros del cierre, ya que primero irá el papel del lateral y a continuación el papel del fondo. A continuación os enseñaré cómo he hecho la shaker para la portada. En un cartón he hecho esta especie de marco con unas olas. Los marcos de los laterales y el inferior miden 1 centímetro y el superior, por donde quedan arriba las olas, mide medio centímetro. Forraré por la parte exterior, que se verá ahora a continuación cuando le dé la vuelta, ese papel que simula ser el agua. Dejamos un margen de unos 2 centímetros en los laterales y en la parte inferior, y la parte de las olas irá cortada a ras. Limamos el papel para igualarlo con el cartón y a continuación por la parte interior pegaremos restos de papel para tapar el cartón de las olas. Una vez tenemos el interior de las olas forrado, es el momento de colocar el acetato. Ponemos pegamento vinílico, le quitamos el protector de la cara por donde va a ir pegada al acetato y colocamos en su lugar bien centrado. Reservamos esta pieza y cortamos 3 cartones de las siguientes medidas, de 16 por 8,5, y le hacemos un marco igual que el marco que teníamos en la pieza principal. Los laterales medirán 1 centímetro y el inferior también, y el superior medio centímetro. Unimos estos 3 marcos para que la shaker tenga bastante profundidad. En los bordes interiores de este marco pondremos estas tiras de papel decorado, que es el mismo papel que hemos usado en el exterior de la shaker. Así, de esta forma taparemos el cartón y no se verá de color gris. Una vez rematados los cantos interiores, unimos esta pieza a la estructura principal. El marco de medio centímetro quedará hacia arriba. Lo posicionamos bien y a continuación terminamos de rematar la parte superior de la shaker con esta tira de papel decorado.
Y ahora ya podemos terminar de rematar esta pieza. Lo que conseguiremos de esta forma es unir bien las dos piezas y rematar bien el contorno. Una vez rematada la pieza, reservamos y cogemos un papel decorado de las medidas que veis en pantalla. Como veis, el papel decorado que voy a usar es el mismo que el que he usado en el exterior de la shaker. Y vamos pegando sobre esta pieza de papel los diferentes elementos conforme más nos gusten. Yo he usado este chipboard de Cora Projects, que creo que le va genial a la colección ya que es un ancla, y le he atado esta cuerdecita que simula ser la cuerda que bajará del velero que veréis a continuación. La pego bien en su lugar y ahora simplemente es ir colocando los diferentes elementos conforme más nos gusten. Yo a los pececitos les he puesto un poquito de relieve con este cartón y también he usado este chipboard que he pintado que simulan ser unas algas. Antes de pegar comprobamos que no choca ningún elemento con el acetato y colocaremos el relleno. Yo he usado estos diamantes color azul y estos color transparente. Una vez tenemos el relleno, ponemos cola en el marco y posicionaremos la pieza de papel donde hemos hecho la decoración en su lugar, asegurándonos que queda del derecho. Para la decoración exterior también voy a estar usando este chipboard de Cora Projects y le estoy poniendo en el fondo este papel de estrellitas, que es una sobra que me ha quedado al decorar el álbum por el interior, que creo que le va genial. También usaré el faro para el exterior, que es de la pieza de los recortables de la misma colección. Para crear un poquito de volumen les pongo también cartón contracolado a estas piezas, así crearé ese efecto como que sobresale un poquito más del álbum. Reservamos la decoración y vamos a hacer los cierres del álbum.
Estas dos piezas de ecopiel que estoy usando de color azul miden 4 por 9 centímetros, aunque al final haré diferentes cortes, entonces la pieza se quedará en 4 por 5 centímetros. Pego estas dos piezas sobre la ecopiel de color beige, así de esta forma consigo dos piezas un poquito más gruesas. Y este sería el resultado de la pieza que necesitamos para el cierre. Sería exactamente igual para las dos. En la parte más puntiaguda le hacemos un agujero con la Crop-A-Dile y pegaremos 2 centímetros sobre la portada, de la siguiente forma. Una vez tengamos esos 2 centímetros pegados en la portada, los sujetaremos con dos brads. Y una vez tenemos el cierre puesto en su lugar, haremos el agujero en el lateral de la caja, justo a la misma altura donde tenemos el cierre. Señalamos por donde tenemos que hacer el agujero para meter las patitas del brad y una vez hecho el agujero, meteremos las patitas y abriremos por el interior. Colocaremos otro brad un poquito más abajo, ya que necesitamos dos zonas para sujetar la cuerda de nuestros dos cierres. Una vez colocados los dos brads, colocaremos la shaker en la posición donde va a ir, ya que en esta pieza será donde colocaremos el segundo cierre. Ajustamos el cierre a la altura del brad y pegamos para que quede bien fijo en el lugar donde queremos. Una vez lo tenemos pegado, agujerearemos un poquito y aquí cortaremos las patitas de los brads, ya que el cartón es demasiado gordo y no lo podemos terminar de agujerear del todo. Le he cortado las patitas, le pongo un poquito de pegamento vinílico y las coloco. Y ahora ya podríamos terminar de rematar el interior de la estructura principal y el interior de la caja, si habíais reservado el papel lateral y el papel de la base, ya que, como podéis ver, en el lateral de la caja se nos ve las patitas del brad que hemos puesto para el cierre.
Una vez rematado todo lo interior, es el momento de decorar la portada. Ahora sería el momento de colocar el guairo en su lugar y perforar las páginas con la plantilla que habíamos hecho anteriormente. Metemos las patitas de derecha a izquierda y a continuación perforamos las páginas con la troqueladora del bazar que habíamos dicho al principio, ya que esta hacía los agujeros un poquito más grandes y nos iban perfectos para el guairo. Una vez tenemos todas las páginas perforadas, las metemos en el guairo y vamos cerrando poquito a poco para que se deforme lo menos posible. Y ya solo nos quedaría la decoración del interior de las páginas y poner la cuerda para el cierre. Como veis, le he puesto una cuerda donde la he metido por el brad y le he hecho un par de nudos dobles para que no se salga. He usado trocitos de esta cuerda gorda que tenía, los he unido y así de esta forma queda un poquito más marinero. Me da esa sensación de mar a mí este tipo de cuerda. Como veis, le hago 2 nudos dobles para que no se salga y le corto un poquito el sobrante. Por el otro extremo le hago un nudo para que no se deshilache más y ya se puede dar vueltas en el brad y así quedaría perfectamente cerrado el álbum. Y para terminar ya solo quedaría decorar las páginas. He usado esta malla que he encontrado en un bazar y me parece como si fuese una red de pesca y creo que le va súper bien a este proyecto. Y aquí simplemente es ir superponiendo diferentes elementos que tengamos. He usado, como veis, los recortables de la colección y los voy pegando por capas, creando las formas que a mí más me gusten. También uso piezas de cartón para darle ese volumen que he creado en la portada y trocitos de cuerda para crear diferentes nudos y darle ese toque tan marinero. Os dejo a cámara rápida y con un poquito de música la decoración de las páginas por si queréis hacerlo exactamente igual que lo he hecho yo.
Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que hayáis disfrutado del proceso y si os animáis a hacerlo nos encantaría ver vuestras versiones en las redes sociales. Nos vemos muy pronto en otro tutorial. ¡Adiós!